La resurrección de Jesús te trae claridad ante situaciones inexplicables. En Lucas capítulo 24, versículo 13 al 35, no lo voy a leer porque es extenso y nos toma mucho tiempo, pero les estaré hablando de ello en el transcurso de esta enseñanza. 2 discípulos iban de camino a un pueblo llamado Emaús, pero iban conmocionados, como asustados y confundidos, haciéndose muchas preguntas sobre las cosas que habían pasado unos 3 o 4 días antes sobre la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y ahora estaban bastante impactados por la noticia que las mujeres les habían dado, que unos ángeles les habían dicho en visión que Jesús había resucitado. Esto sí que daba de qué hablar. Esto los ponía nerviosos, caminaban más rápido, hablando casi como en secreto y con muchas preguntas y opiniones. Y otra vez Jesús, reconociendo una situación en ellos, se presenta a sus discípulos. Les recuerdo que en cada acontecimiento de la vida de los apóstoles, y lo que dijo y lo que hizo en su vida, en su ministerio terrenal, marca un principio que es útil para toda su iglesia en todo tiempo y lugar. Esto no solo les pasó a ellos y Jesús lo resolvió y ya. No, estas cosas nos sirven como ejemplo, una muestra, una huella, un camino para que nosotros sepamos qué hacer en circunstancias así y cómo actúa el Señor. Que entendamos que lo que Jesús hizo allí lo sigue haciendo. Lo que Jesús dijo allí lo sigue diciendo porque su palabra es viva y en todo tiempo se proclama. Es decir, esa palabra que Jesús dijo, esa aparición de Jesús, esa paz que impartió, esa seguridad en esas situaciones, ahora mismo la podemos recibir también en cualquier circunstancia. Aquellos 2 discípulos se encontraron de un momento a otro abordados por otro personaje, el cual se veía que era un peregrino, es decir, un viajero que iba de vuelta a su casa después de la celebración de la Pascua. Este personaje no se dejó reconocer, pero les pregunta, ¿qué es lo que están hablando? ¿Cuál es el murmullo que ustedes hacen? Y ellos cabizbajos le contestan, ¿acaso usted es el único que no se ha enterado de todo lo que pasó en Jerusalén esta semana? Y el personaje les pregunta, bueno, ¿y qué es lo que ha pasado? Ellos contestaron, de Jesús de Nazaret, un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Pero los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros guardamos la esperanza que él iba a libertar a Israel. Y ahora unas mujeres nos acaban de decir que unos ángeles les dijeron que Jesús resucitó. Y el personaje les dije, pero qué torpes y tardos de entendimiento son ustedes. ¿Acaso no era necesario que esto pasara? Y empezó a explicarles las escrituras, comenzando por los escritos de Moisés y luego los profetas. Y ahí comenzó a explicarles y a sacarlos de toda confusión y a traer claridad de todas las cosas a estos 2 discípulos. ¿Qué podemos ver aquí? En primer lugar, que el Señor se ocupa de cada detalle de nuestra vida. Él conoce nuestras preocupaciones y emociones, Él conoce nuestras necesidades y suple en cada situación. En segundo lugar, el Señor tiene cuidado de sus discípulos, Él tiene cuidado de nosotros, a Él le importa todo lo que pasa a sus discípulos. Él se preocupa si no están bien, Él se preocupa si están comiendo o no, si están con miedo o no, si están preocupados o no. A Él le preocupa. En tercer lugar, a Él le preocupan las minorías también. Eran solo 2 personas las que estaban preocupadas, así fuera uno solo, pero Jesús se preocupa por cada persona en esta tierra. Él vino a ellos porque Él percibió que ellos estaban confundidos, que necesitaban explicación, habían cosas que no podían entender. En cuarto lugar, el Señor se toma el tiempo de explicarles, darles explicación a cosas que no podían entender. Él se toma el tiempo
y viene y les explica y les ayuda a salir de la confusión. Ese es nuestro Señor. Él se preocupa por los detalles de tu vida, sean pequeños o grandes. Él te conoce de manera personal, conoce tu situación, tu necesidad y viene a tu encuentro. Él viene a ti, a Él le importas tú, a Él no le importa si tú tienes comodidades o no, si tienes una buena posición social o no, si eres pobre o rico o no, a Él no le importa de qué nacionalidad eres, a Él no le importa si eres hombre o mujer, Él te ama y se preocupa por ti. Jesús se toma el tiempo para atender a tu necesidad y para suplir en tus situaciones. Hay cosas que no puedes entender y Él te va a dar claridad, Él te va a dar paz. Tu corazón va a arder del fuego de su espíritu y todo va a cambiar. Jesús resuelve tu situación porque tú eres importante para Él. Aquellas cosas oscuras, aquellas cosas en las que no tienes claridad, el Señor las conoce y va a traerte luz, verdad y paz. Jesús les preguntó a aquellos discípulos, ¿qué es lo que están hablando? ¿De qué hablan? Y Él se pregunta, esa pregunta también es para nosotros. Esa pregunta es para ti y es para mí. ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Qué es lo que está tomando tu atención? ¿Qué es lo que te preocupa que hablas tanto? Hablamos mucho de las cosas que nos impactan y a veces no tenemos cuidado de cómo estamos hablando. Si estamos hablando positivo o negativo, si estamos hablando en fe o en duda, si es de bien o de mal. Las cosas que nos preocupan nos ponen a hablar de más. Y a veces no medimos nuestras palabras y exageramos, nos justificamos, culpamos a los demás, murmuramos y hasta maldecimos. Y Jesús dijo, ¿qué es lo que están hablando? Y los reprendió y les dijo, torpes, tardos de entendimiento, y les corrigió la manera como estaban hablando. ¿Qué es lo que tú estás hablando? ¿Qué es lo que tú estás hablando? ¿Estamos pasando por torpes, por necios, tardos de entendimiento? Necesitamos que el Señor nos corrija y nos ayude a cambiar la manera como estamos hablando, porque a veces exageramos y hablamos más de la cuenta. Que el Señor te bendiga con la capacidad de entender las palabras de Él, sus explicaciones y sacarte de toda confusión y traerte a la luz, a la claridad en tus pensamientos y en tus sentimientos. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.